Buenos días. Hoy es un día donde nos unimos en un acto de reflexión y solidaridad en conmemoración del Día Internacional de la Prevención del Suicidio, una oportunidad para recordarnos que cada vida es valiosa y que en conjunto podemos marcar la diferencia. ¿Sabías que una palabra puede salvar vidas? Por esto, nunca subestimes el impacto de tu apoyo. La Dirección de Bienestar Universitario, liderada por Juan Gabriel García, te invita a participar del Carnaval por la Vida. Suelta lo que te pesa y sóllate la vida. Para nuestra comunidad universitaria, que es promotora del cuidado de la vida. Agradecemos profundamente la presencia de representantes de unidades académicas, direcciones, vicerrectorías, muy especialmente a coordinaciones de bienestar y de igual manera a todo el equipo de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, al programa Potenciando la Diversidad por las gestiones realizadas para tener en este espacio interpretación de lengua de señas colombianas. A nuestra comunidad universitaria y a las demás instituciones que se conectan a nuestra transmisión en vivo por YouTube de la Universidad de Antioquia y Zoom, gracias por estar aquí. El mundo puede ser un lugar mejor con cada persona que elige quedarse. Buenos días. Es un gusto darles la bienvenida nuevamente a este espacio en conmemoración del Día Mundial de la Prevención del Comportamiento Suicida. Estrategia que denominamos Carnaval por la Vida, suelta lo que te pesa y sóllate la vida. El suicidio es una situación y realidad dolorosa y compleja además que afecta a millones de personas en todo el mundo. Este día nos ofrece una posibilidad para reflexionar, aprender, pero sobre todo para unirnos en un esfuerzo colectivo por prevenir la pérdida de vidas. A través de la sensibilización, la educación, pero también la comprensión, podemos marcar una diferencia significativa en la vida de quienes enfrentan el dolor en silencio. Hoy queremos dedicar especialmente la programación de todo el día a aquellas personas que lamentablemente han perdido su vida por suicidio, pero también a aquellos sobrevivientes del suicidio. Esta conmemoración la iniciaremos con un conversatorio denominado ¿Tiene sentido la vida? Hoy buscamos sensibilizar a toda nuestra comunidad universitaria sobre la importancia de hablar abiertamente de estos temas, desmitificar creencias, derrumbar tabúes, pero también construir redes de apoyo alrededor del tema. Redes que fortalezcan nuestro bienestar colectivo y juntos definitivamente estamos dando un paso crucial hacia la creación de una universidad o una comunidad universitaria más consciente y comprometida con la vida. Recuerden todos que juntos hacemos parte de una universidad promotora del cuidado de la vida. Tendremos el privilegio de contar en este espacio con dos invitados cuyo trabajo en el campo de la educación ha sido fundamental para el tema de la prevención del suicidio, pero también la potencia en temas de salud mental. Su enfoque no solo se centra en la comprensión de esos factores de riesgo, sino también en la promoción de estrategias, tanto desde la docencia como desde la investigación. El día de hoy vamos a tener 3 momentos. El primer momento está enfocado a este conversatorio, ¿tiene sentido la vida? Posterior pasamos a un segundo momento en el que vamos a estar socializando estrategias, acciones universitarias para la salud mental y en un tercer momento, el segundo momento va hasta las 12 del mediodía, en un tercer momento estaremos a las 5 de la tarde en el Hombre Creador de Energía, La Fuente, para hacer un acto conmemorativo. Quiero que por favor tomemos este espacio con todo el respeto que se merece en conmemoración a lo que les mencionaba al inicio, a aquellas personas, lo dedicamos, que han perdido algún ser querido por suicidio o que han muerto por suicidio. Quiero hacer aclaraciones también, vamos a tener
acompañamiento de personas, nuestras auxiliares, nos van a estar acompañando. Si alguno tiene una pregunta, vamos a estar dando paso a ellas a través del enlace de Zoom y de YouTube. También vamos a estar respondiendo o recogiendo esas preguntas para posterior dar las indicaciones y poder dar respuesta. Tenemos entonces el día de hoy para iniciar este conversatorio a dos personas muy hermosas, comprometidas con el cuidado de la vida. Quiero presentarles al profesor Luis Fernando Velázquez Córdoba. Él es psicólogo de la Universidad San Buenaventura, especialista en docencia universitaria de la Universidad Católica Luis Amigó, especialista en bioética de la UPB, docente universitario para programas de pregrado y posgrado durante 30 años en diversas facultades de psicología de Medellín, psicólogo clínico particular con 34 años de experiencia y actualmente psicólogo clínico de la Clínica Diagnóstica CardioVid, especializada VID, desde hace 29 años. Además ha sido ponente, conferencista en diversos congresos, simposios, seminarios nacionales e internacionales y ha realizado publicaciones realizadas frente al tema del comportamiento suicida, y quiero nombrar solamente algunas porque nos quedaríamos acá. Logoterapia con personas que experimentan dolor, sufrimiento y pérdida del sentido de vida, suicidio y logoterapia y bioética en la intervención clínica del suicidio. Bienvenido, profesor Luis. Y el profesor Juan José Martínez, que nos acompaña también el día de hoy. Él es psicoanalista, psicólogo de la UPB, magíster en Psicología y Salud Mental de la Universidad Pontificia Bolivariana, profesor del Departamento de Psicoanálisis de la Universidad de Antioquia, doctor en Psicoanálisis de la Universidad de Antioquia, con su tesis titulada Elegir la muerte, avatares de la posición ética del sujeto que realiza el acto suicida. También ha realizado diversas participaciones en simposios, congresos nacionales e internacionales, y algunas de sus publicaciones, por nombrar algunas: Suicidio y contemporaneidad, Identificaciones precarias, Soledad aumentada y síntomas egoístas, Fundamentos para pensar el acto suicida de la contemporaneidad, y Cómo comprender el suicidio. Para nosotros es un gusto tenerlos en esta mañana de hoy. Sabemos que vamos a aprender bastante alrededor de este tema. Bueno, profesores, y para todas las personas que nos acompañan en la transmisión y acá en el escenario, esta apuesta por el cuidado de la vida, esta conversa saludable, también que la queremos denominar así, partió de unas preguntas que les hicimos a la comunidad universitaria sobre dos temas: ¿qué quieren saber sobre el sentido de la vida y qué le da sentido a la vida? Resulta que quisimos categorizar esas respuestas de que nos hacen nuestros estudiantes, pero también en esa categorización nos dimos cuenta que ligaban el sentido de la vida con temas de suicidio. Entonces, en esa categoría, a la pregunta ¿qué le da sentido a la vida?, recogimos la siguiente información: a nuestros estudiantes y a nuestra comunidad universitaria le da sentido la vida su carrera, la universidad, los vínculos que crea con la universidad, los docentes, que a veces también pueden ser protectores, factor protector para los estudiantes, los vínculos, la espiritualidad, pero también le da sentido a la vida el temor a la muerte. En ese sentido, profes, ¿qué es el sentido de la vida y cómo se construye el sentido de la vida? ¿Pueden encender el micrófono? ¿Profe, enciende el micrófono? No. Mejor así. Ahora sí, tampoco. Ahora sí. Bueno, buenos días. Yo quiero en primer lugar agradecer a la universidad, a Erika, al Departamento de Bienestar y, claro está, a ustedes y a las personas que nos ven, pues la invitación que me han hecho. Realmente para mí es muy grato volver a estar acá en esta universidad, y la idea es pues como poder compartir en este espacio
ideas, planteamientos, y yo siempre he creído que yo aprendo más de ustedes que ustedes de mí, pero la idea es poder compartir como algunas inquietudes en torno al suicidio. A ver, yo creo que, y ahora Erika lo decía, hay muchas cosas que ayudan a encontrarle sentido a la vida, y yo por lo menos soy un convencido que el sentido de la vida es la vida misma, o sea, o más bien con nuestra vida, con lo que hacemos, con la manera en que nos relacionamos, le vamos dando sentido a nuestra vida, o por lo menos esa es la idea, ¿cierto? Y creo que es algo que cada uno va descubriendo día con día y en las cosas que hace, pero yo creo que el sentido de la vida es la vida. Es la vida como algo que nos es dado, pero que no está realizado, es decir, nos corresponde a cada uno de nosotros, a través de lo que vamos haciendo, de lo que vamos compartiendo, irle descubriendo sentido a nuestra vida. Bueno, buenos días. Yo pues en primer lugar me sumo a los agradecimientos del profesor Luis por la invitación y pues muy particularmente como por la buena disposición para conversar sobre un tema que yo creo que es complejo, ¿cierto? Es complejo, es espinoso y seguro que nos pone a pensar pues un montón de cosas. Yo pues en primer lugar tomo la pregunta como una suerte de concepto y una de las cosas que yo pienso a propósito del sentido es que quizá se podría pensar como una especie de dirección. Yo creo que la pregunta más bien, digamos, mi forma de responderla sería con una pregunta en sí misma, y es a propósito de eso que cada sujeto construye precisamente para moverse y para, voy a utilizar una palabra, sostenerse en la vida misma, que yo creo que es una tarea importante pues en la existencia. En ese sentido, yo diría que tiene que ver con un recurso que en última instancia un sujeto construye precisamente para sostenerse, digamos, de esa manera. Bueno, quiero dar paso a nuestra jefa Erika Cortés, ya le van a llevar el micrófono. Ella nos va a dar un dato importante, un informe. Profe, qué pena. Gracias. Sobre un tema importante sobre salud mental. Percepciones de los colombianos frente a la salud mental como dimensión de cuidado. Encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría entre el 6 y el 9 de octubre del 2023, aplicada a 3.430 personas mayores de 18 años, residentes del territorio nacional, Antioquia, Eje Cafetero, Caribe, Centro Oriente, Centro Sur, Pacífico y Bogotá, a la pregunta ¿qué se considera tener salud mental? Las respuestas fueron: sentirse bien, feliz y en paz consigo mismo, 50.8%. Tener buena salud física, 49.2%. Superar dificultades, 48.5%. Gracias, Eri. De acuerdo a estas cifras que Erika nos socializa y partiendo también de una de las respuestas que nos hacía el profesor Luis Fernando, que la vida, el sentido de la vida es la vida en sí mismo, pero entonces en ese sentido, a raíz de este porcentaje de salud mental es superar dificultades, en ese sentido el término o esta construcción de sentido de la vida se puede construir o se puede tener un sentido de la vida a pesar de las adversidades. Yo creería, y lo digo por experiencia clínica, en la clínica donde trabajo y por muchas situaciones que he conocido, tanto en docencia como en la clínica, yo creo que de hecho a partir de la adversidad es posible encontrarle sentido a la vida. De hecho, en ocasiones es justamente ahí, en la adversidad, en la dificultad,
donde nos confrontamos con la realidad y logramos descubrir lo que tiene sentido para nuestra vida. Es decir, no es que para encontrarle sentido a la vida yo tenga que, digámoslo así, sentirme bien o no pensar en la muerte. Yo creo que a veces es justo eso lo que nos lleva a descubrirle sentido a la vida. Completamente de acuerdo con la postura del profesor Luis. Sin embargo, yo quisiera como destacar algo, y es digamos, el valor que tiene la adversidad justamente en la construcción de sentido, en función esencialmente de algo. La pregunta a mí me parece muy importante. Yo creo que tiene que ver con una concepción sobre la vida que históricamente se ha sostenido. Creo que hay un esfuerzo en la humanidad a lo largo de la historia que tiene que ver como con desalojar el malestar, ¿cierto? Como con desalojar la adversidad, como con sacarle un poco el cuerpo a esa parte. Y creo que una forma de verlo, quizá muy clara, es que apenas hasta el año 2022 la OMS introdujo en su concepción de salud mental a la adversidad. Es decir, siempre se ha pensado, por ejemplo, en la salud mental como un estado de bienestar, en fin, pero no es sino hasta el año 2022, y creo que es muy interesante porque tuvimos que atravesar por la pandemia de COVID, por ejemplo, tuvimos que atravesar por un cambio radical de las lógicas del mundo para que la adversidad fuera al menos considerada siquiera en el orden de la definición de la salud. Y me parece que es una cosa interesante porque nos advierte también de algo, y es que la adversidad y el malestar y el sufrimiento hacen parte de la experiencia humana, hacen parte de la existencia, y en ese sentido desconocerlas definitivamente nos ubica como en una concepción sobre la vida que es un poco, digamos, idealista. Justamente con eso es con lo que se construye un recurso, yo diría, para vivir, para soportar la vida, para soportar la existencia y para soportarse, es decir, para ubicarse en algún punto en la existencia. O sea que tendríamos que también enfocarnos en aprender a tolerar el sufrimiento. ¿O cómo sería? Una forma de pensarlo es tolerar, pero hay otras formas, ¿cierto? Yo diría, por ejemplo, sirviéndome de una cosa que a mí siempre me ha resultado muy bella, por ejemplo, que Freud sostiene en un texto sobre el humor, es justamente que la capacidad, por ejemplo, incluso de servirse del humor, de servirse del chiste incluso, de servirse del humor, termina siendo una forma, digamos, de satirizar un poco incluso la existencia, es decir, de aflojar un poco como la carga de la existencia, y en ese sentido, digamos, construir un recurso que le posibilite a uno estar. Muchas gracias, profe. A ver, yo creo y quiero de hecho precisar algo con relación a lo que dije hace un momento, y es que yo creo que en la adversidad es posible, y de hecho a través de la adversidad yo le puedo encontrar sentido a mi vida, pero no solo ahí, porque yo creo que a veces puede quedar la sensación de que para encontrarle sentido a mi vida yo tengo que enfrentar la adversidad. Yo creo que no necesariamente yo tengo que verme enfrentado a la adversidad para poder encontrarle sentido. Yo puedo encontrarle sentido a mi vida aún sin tener, digamos, situaciones críticas, ¿sí? Yo puedo encontrarle sentido a mi vida, yo me atrevería a decir que en cualquier momento, pero creo que particularmente cuando yo me enfrento a la adversidad es posible, y precisamente es ahí donde tal vez más puedo encontrarle sentido a la vida. Ahora, yo creo pues que incluso la muerte misma o el enfrentarme a la posibilidad de la muerte me puede ayudar a reafirmar el sentido de mi vida. Cuando yo me enfrento a la posibilidad de, incluso muchas veces, de no encontrar salida frente a ciertas situaciones, eso me puede llevar a interrogarme hasta dónde aún a pesar de eso yo puedo encontrarle sentido a la vida. Y de hecho hay un autor
que para mí ha sido referente, y es el doctor Viktor Frankl, que tal vez es uno de los que más ha trabajado ese tema o trabajó ese tema. Y yo siempre le decía a mis estudiantes, si una persona que experimentó 3 años la experiencia de los campos de concentración y fue capaz de trascender y sobrevivir a esa realidad, de encontrarle sentido a la vida, es porque de alguna manera aún y casi que especialmente frente a la adversidad es posible encontrarle sentido a la vida. Es decir, aún la muerte me puede ayudar a descubrir que mi vida tiene sentido. Profe, eso me da pie para una pregunta que también nos planteábamos cuando conversábamos para poder tener este espacio, y es entonces, ¿cuál es el rol del sentido de la vida en la prevención del comportamiento suicida? ¿Cuál es el rol del sentido de la vida en la prevención del comportamiento suicida? Para mí sería partir de la conciencia de que la vida es algo que yo voy construyendo, como decía ahora. O sea, yo creo que el yo lograr hacerme realmente consciente que hay momentos de mi vida en los que yo no le encuentro sentido a mi existencia, el darme cuenta de eso me puede ayudar desde esa conciencia a discernir que mi vida puede tener sentido, a descubrir en la adversidad y en muchos otros ámbitos que en esas experiencias que yo vivo le puedo encontrar sentido a mi existencia. Hay un punto al que yo siempre trato de llegar cuando me han invitado a conversar sobre este tema, y tiene que ver con algo, digamos, si es que nos preocupamos mucho por la prevención del suicidio y se trata de una cosa que definitivamente nos pone a conversar mucho, nos pone a pensar mucho. Pero hay algo que con frecuencia conviene tomar como bien claro, y es que no se trata solamente de prevenir el suicidio, ¿cierto? Hace mucho tiempo, por allá como en 1910, invitaron a Freud a un debate sobre el suicidio, y la cosa interesante es algo que ahí aparece, y es cómo hay un montón de gente dándole vueltas a ese tema, ¿cierto? Dándole vueltas a cómo hacer para evitar, es como la consigna, ¿cierto? ¿Cómo hacer para evitar el suicidio? Yo eso lo leo un poco en clave de prevención. ¿Cómo hacer para prevenir el suicidio, por ejemplo? Y hay un punto en el que él aporta algo, y lo que aporta es una pregunta, y es, ¿no será que más bien deberíamos como ir un poquito más allá de esa pregunta, ¿cierto? Dejar de preguntarnos tanto como por cómo evitar eso o cómo prevenir eso, sino que la pregunta más bien está del lado de cómo instilar el deseo de vivir, es decir, cómo hacer de alguna manera para que las personas, y este evento concreto pues del que les hablo tiene que ver con el suicidio en la adolescencia, cómo hacer particularmente para que los jóvenes deseen vivir, ¿cierto? Yo leo la cuestión del sentido de vida un poco en clave del deseo de vivir, y un poco lo que trato como de entender a partir de ello es que quizá muchas de las acciones que nosotros realizamos deberían estar justamente direccionadas a eso, ¿cierto? Y yo insisto, o sea, para mí eso es una pregunta muy importante y que siempre trato como de sostener en todos los espacios, y es más bien uno cómo puede contribuir a eso, ¿cierto? O sea, más bien uno cómo puede contribuir a que un sujeto desee vivir, ¿cierto? Y desee vivir a pesar de todo, ¿no? A pesar de la adversidad, a pesar de las dificultades que el mundo mismo supone, a pesar de las complejidades del lazo social, en fin. Pero creo que el asunto es justamente ese, y en ese sentido yo creo que plantearnos la cuestión del sentido de la vida definitivamente que contribuye a la prevención que se pretende. Gracias, profe. Ahora quiero invitar a Carla Flores, psicóloga del Departamento de PIP, a que nos cuente cómo estamos en Colombia en términos de estas cifras.
Buenos días. En Colombia, en el primer semestre de 2024 hubo aproximadamente 7.8 suicidios diarios. Esto significa que, en promedio, ocurre un suicidio cada 3 horas aproximadamente. En Antioquia se han reportado 177 suicidios en el mismo periodo. Estos son datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Gracias, Carla. En esta información, muchas gracias. En esta información que Carla nos plantea, por ejemplo, en el área metropolitana, en Medellín, Valle de Aburrá, se presentan, pues como en las cifras, también población jóvenes y adultos jóvenes. Y aquí hay una cuestión muy importante, y es que se habla de los intentos de suicidio, se habla regularmente de los suicidios consumados, pero se habla poco o nada de los sobrevivientes por suicidio. Hay una frase que cuando yo empecé a estudiar este tema de prevención o desde el comportamiento suicida me cala demasiado, y es que la persona que se suicida pone su esqueleto psicológico en el armario emocional de los sobrevivientes, y eso definitivamente tiene un peso muy grande frente a las personas que quedan transitando la vida, ¿cierto? En este sentido, yo creo que todos los que estamos acá también queremos conocer o saber, entender un poco por qué un sujeto comete suicidio y por qué un sujeto no lo hace, partiendo de la base de todo lo que hemos conversado acá. Bueno, eso es una pregunta muy difícil, y sin embargo, pues yo quisiera como extraer algunas cosas. Si la pregunta es por qué, yo creo que uno tendría que moverse en pro esencialmente de una comprensión. Y antes de hacer como una hipótesis o de arrojar una hipótesis, yo quisiera como señalar algunas cosas que a mi juicio en la pregunta misma hay algunas cosas que ponemos en el orden de la comprensión que tenemos del fenómeno. Yo quisiera empezar por preguntarle a todo el mundo, ¿no? O sea, ¿por qué decimos cometer suicidio y no realizar suicidio? Ahí yo invito rápidamente como a hacer un ejercicio simple, o sea, métanse a Google y busquen el verbo cometer, ¿sí? Y se van a dar cuenta de que implica siempre una dimensión que invita a pensar en la culpa, en el fallo, en algo que definitivamente carga con todo un peso de una atribución moral que a mí me parece que es muy compleja. O sea, yo creo que ya de entrada ese verbo, discúlpenme, creo que enturbia absolutamente toda comprensión posible de ese acto que en última instancia yo me atrevería a decir es insondable, ¿cierto? O sea, difícilmente podemos decir algo más allá de lo que implica la elección de ese sujeto que lo realiza, ¿cierto? Entonces yo creo que si bien esa es una pregunta muy difícil, creo que en gran medida se hace mucho más difícil porque tenemos una comprensión sobre el mismo que dificulta aproximarnos al fenómeno como tal. Hay algo que yo podría decir, además de eso, ¿cierto? Y es que la mayoría de las veces cuando uno trata de hacer una investigación sobre suicidio se encuentra cualquier cosa a propósito de la prevención del suicidio, pero no sobre el suicidio como tal, ¿cierto? Y lo que yo termino sintiendo es que se trata de un fenómeno que pareciera ser que nos horroriza tanto que no queremos, digamos, saber sobre eso, que no queremos en realidad pensar sobre eso. O sea, por eso pensamos en que un suicidio se comete y no se realiza, por ejemplo. Ahora, a propósito de los motivos o a propósito de las lógicas, a mí me gusta más llamarlo un poco de esa manera, que son relativas a un acto suicida, yo tendría que decir un par de cosas. Lo primero es, siempre hay que decir uno, ¿cierto? Y cuando digo que siempre hay que decir uno, es porque
esto va a sonar un poquito raro, yo creo que no podemos decir el suicidio, y yo creo que el suicidio como una categoría universal es una cosa que no existe. Por eso hay que pensar en uno, ¿cierto? Y creo que esto nos remite a la cuestión de por qué un sujeto podría realizar un acto suicida. Hay un montón de estudios, un montón de trabajo a propósito de eso, y creo que esto es algo que todo el mundo sabe. Desde el año 2000 para acá, la Organización Mundial de la Salud ha publicado cualquier cantidad de material a propósito de la prevención del suicidio, ¿cierto? Y una de las cosas que me he encontrado y que me han llamado poderosamente la atención, solamente hago una referencia, hay un artículo que es una cartilla para la prevención del suicidio en personal asistencial de clínicas, es decir, dirigido para los médicos, para el personal de enfermería, en general para el personal asistencial. Define al suicidio de un modo que a mí me parece que es muy interesante. Dice, entre el 80 y el 100% de los suicidios acontecen en personas que tienen un trastorno mental, pero no dice el 80 y el 100% de cuántos. Es decir, se parte de una cosa que es parecida al verbo del que hablaba ahorita, y es que solamente se suicida a alguien que tiene un trastorno mental. En el apartado, en el párrafo inmediatamente siguiente dice, la mayoría no consultan con especialistas en salud mental. Y si no es así, entonces ¿quién los diagnostica? Es decir, a lo que quiero llegar es, cuando hablamos de suicidio partimos siempre de un prejuicio, que o bien es moral o bien es psicopatológico, ¿cierto? Entonces, cuando yo ubico la cuestión de preguntar por qué un sujeto, por ejemplo, podría realizar un suicidio, yo en este sentido pensaría en un par de cosas. Por un lado, que regularmente lo que encontramos es que un suicidio es una respuesta posible, una de las muchas respuestas posibles de un sujeto ante el sufrimiento. Es decir, ante algo que en el orden del malestar en algún punto le excede, y es una de las, digamos, de las soluciones posibles al conflicto. Ahora, indiscutiblemente que existen muchas otras posibilidades, ¿cierto? Y en esta dirección yo lo que pienso es que regularmente se trata de esa respuesta del sujeto a lo que es insoportable. Y eso que es insoportable es digamos, es un elemento propio de la existencia misma, es decir, no es muchas veces como nosotros pensamos que se trata de una cosa que es contingente, que es externa, que, en fin, regularmente se trata de una porción de la existencia misma que para el sujeto deviene insoportable. Yo volvería como a articular esto a lo que proponía hace un momento, y es que en el orden de esa imposibilidad de soportar ese fragmento de la existencia, quizá la pregunta tendría que ver con cómo un sujeto puede construir un recurso para eso. Gracias. Yo quiero ser muy claro, muy preciso en algo, y es que puede haber, digamos, muchas estrategias, muchas situaciones que pueden ayudarle a la persona a encontrarle sentido a su vida, digámoslo así, a prevenir el suicidio. De hecho, en la clínica donde yo trabajo he tenido con alguna frecuencia personas que llegan con ideación suicida, incluso con un intento, hasta con 2 y con 3, y yo creo que de alguna manera puede haber muchísimos factores, muchísimas situaciones que pueden llevar a alguien a no encontrarle sentido a su vida y a atentar contra ella o a pretender quitarse la vida o incluso hacerlo. Y creo que hay algo que es muy importante y que decía el profesor hace un momento, y es, digamos, que la posibilidad de morir está dentro de todas las posibilidades. Es decir, yo puedo encontrar alternativas para descubrirle sentido a mi vida, pero también, como decía el profesor ahorita, frente a un sufrimiento,
por ejemplo, inevitable frente a una situación demasiado compleja, adversa, eso puede llevar a que yo opte en alguna medida o en algún momento por terminar con mi vida porque no le encuentro sentido, porque no soy capaz de encarar o de trascender ese sufrimiento. Entonces yo diría que no hay una única cosa, puede haber muchos factores y como decía ahora, yo en la clínica encuentro cantidad de situaciones cuando me llegan jóvenes o incluso personas adultas diciendo yo no le encuentro sentido a mi vida. Entonces determinar una, dos o tres yo creo que es muy complejo, pero sí creo que puede haber muchos factores que pueden llevar a la persona a interrogarse hasta dónde la vida para ella tiene sentido, y una de esas situaciones, yo me atrevería a decir, muy frecuente, es el tema del sufrimiento, la dificultad para enfrentar y trascender eso que me genera dolor, sufrimiento, porque entre otras cosas, ahí yo quiero ser muy preciso en algo, nos han enseñado de alguna manera que es casi que lo mismo. Hay un libro muy bello de Joseph Goebbels que se llama El problema del hombre, introducción a la antropología filosófica, y él hace una distinción muy sutil, pero yo creería que muy importante. Él hace la diferencia entre dolor y sufrimiento, y él se refiere más al dolor como algo, digámoslo así, físico, ¿cierto? Como un dolor físico, mientras que el sufrimiento, él habla de alguna manera de un dolor emocional, o sea, partiendo de que somos un todo, porque somos muy dados a hablar de salud mental y yo creo que la salud es una, ¿cierto? Entonces, teniendo claro eso, yo creo que frente al sufrimiento o incluso frente a la pérdida del sentido de vida, sea por dolor o por sufrimiento, puede haber muchos factores. Yo creo que empezamos a desmitificar un poco, partiendo también de la pregunta, de la respuesta que nos da el profesor Juan José, y es que no necesariamente la persona que se suicida es esa persona que tiene algún diagnóstico en salud mental, pero tampoco necesariamente es esa persona que ha consultado mucho a psicología, a psiquiatría, o que no ha consultado ni una vez en su vida, ¿cierto? ¿Qué otros, listando de pronto de una forma muy general, porque sabemos que este tema del suicidio es multifactorial, multicausal, nombrábamos el tema del sinsentido, el dolor, el sufrimiento, pero también en nuestra comunidad universitaria la carga académica podría representarse también como algo que no supimos tramitar, llevar, y eso nos lleva de pronto un paso al acto, por así decirlo. ¿Qué otras cuestiones o qué otros factores podría desencadenar que un estudiante en nuestra comunidad universitaria pensara en suicidio? Otra vez una pregunta muy difícil y es que bien lo has dicho, o sea, es que son un montón de cosas las que pueden llevar a que un sujeto contemple esa opción, ¿cierto? Para mí la pregunta más bien es la otra, ¿cierto? Y paradójicamente es quizá la que uno menos se hace. Cuando decimos todas estas cosas, lo que yo quiero decir es que uno tiene de todo para suicidarse, o sea, todas las opciones del mundo, todas las posibilidades del mundo, ¿cierto? La pregunta real de investigación es cómo, ¿sí? A pesar de todo eso, uno no lo hace. Es decir, yo creo que esa es la pregunta de la que uno se debería ocupar en realidad, ¿cierto? O sea, más allá de todas las razones por las cuales un sujeto podría contemplar el suicidio, o sea, yo creo que más bien la pregunta real y la pregunta realmente difícil es por qué el resto de las personas no lo hacemos, ¿cierto? A pesar de que muchísimas personas lo han considerado en algún momento, en fin, o sea, ¿por qué los demás no realizan un acto suicida? Esa, a mi juicio, es la pregunta real, ¿cierto? Incluso, yo creo que partimos en algún punto de otra suerte de prejuicio, ¿cierto? Y es que quizá el que la vida tenga un sentido lo blinda a uno frente al suicidio, y no lo creo.
de ninguna manera. Y bueno, Camilo lo ubicaba muy bien en el mito de Sísifo. O sea, a veces se suicida quien tiene un sentido de vida más fuerte y más sólido, ¿cierto? Yo creo que la pregunta es más bien la otra, ¿cierto? Y en ese sentido es más bien cómo, a pesar de todo eso, un sujeto puede elegir vivir. Esa para mí es la pregunta de verdad. Y a veces yo creo, y digamos tratando como de aterrizar un poquito pues mi respuesta al contexto puntual de la universidad, es que yo creo que a veces justamente en la universidad uno se encuentra con un montón de cosas que posibilitan eso, o sea, que posibilitan que elegir la vida sea posible, ¿cierto? Valga la redundancia. Y creo que esto es una cosa muy interesante porque uno la puede corroborar todo el tiempo en las aulas y todo el tiempo con los estudiantes. Quiero decir, muchas veces uno se encuentra con alguien que literalmente no se suicida porque va a pelear con uno a las aulas. Eso parece un chiste, pero es una anécdota. Un poco en ese sentido, a lo que voy es que las más de las veces aparecen en el contexto, aparecen en la universidad cosas que posibilitan que un sujeto elija eso otro, ¿cierto? Entonces yo creo que la función de la universidad tiene que ver con eso, ¿cierto? Y no con evitar el suicidio, que quizás no se trata de eso. O sea, creo que tiene que ver con encontrar justamente las cosas que nosotros hacemos en la vida cotidiana, en las aulas, en la universidad, en los espacios de la universidad, justamente para que eso sea posible, digamos, para que esa otra elección, que es la elección por la vida, sea posible. Creo que la universidad, además de todas las otras cosas de la vida, también suponen un montón de dificultades para la existencia, ¿cierto? Pero a veces la dificultad pues también viene acompañada de un recurso y ese recurso es el que yo creo que hay que tratar como de posibilitar. Entonces definitivamente que hay muchas razones, que hay muchas razones y muchas lógicas que podrían ponernos un poco como en la dirección de esto, ¿cierto? Me parece que es fundamental tomar como una cosa que yo creo, a mí personalmente la clínica me ha enseñado por muchos años, y es que regularmente no se suicida quien tiene algo más para decir. Es decir, que un suicidio uno lo podría pensar como un punto final, y en la medida en la que haya algo más para decir, pues es posible que siga diciendo algo más y que siga trabajando un poco sobre ello. Pero si pensamos en las cosas que pueden estar ahí jugadas para que un sujeto podría haberse empujado al suicidio, yo creo que está todo en el mundo, definitivamente. Creo que la pregunta, por lo mismo, es la otra. ¿Cómo, a pesar de todo eso que está jugado en el mundo, un sujeto elige vivir? Esa, para mí, es la pregunta de verdad. Y hay quienes incluso eligen durante toda su vida vivir su vida buscando cómo suicidarse. Eso es una cuestión muy paradójica y muy compleja. Yo quiero darle paso en este momento a Jenny Vázquez, psicoorientadora, psicóloga de nuestro Departamento de Promoción para la Salud y Prevención de la Enfermedad. ¿Cómo está nuestra comunidad universitaria en términos de salud mental hoy? Buenos días. De acuerdo con nuestro informe de caracterización para los periodos académicos 2023-1 y 2023-2, donde participaron 7.758 estudiantes, el 18% de nuestros estudiantes presentan síntomas clínicos de ansiedad, depresión o de ambos, y el 12% ha presentado riesgo por ideas de suicidio. Gracias, Jenny. Quiero aclarar que entraremos, por supuesto, en detalle de todo el informe de caracterización, nuestro perfil en salud mental de nuestros estudiantes de la universidad. Más adelante, en nuestro segundo momento, socializaremos a profundidad este informe. En ese sentido, de acuerdo a lo que nos socializa Jenny,
¿qué estrategias o qué recursos específicos desde la universidad, desde cada instancia de bienestar, desde cada estamento de la Universidad de Antioquia podríamos desarrollar para que los estudiantes justamente construyan un sentido, elijan la vida, pero que también eso, profe, lo tengo que decir, nos apunte a la prevención del comportamiento suicida? Bueno, hay algo que yo quiero retomar muy brevemente con respecto a lo que planteaban hace un momento, y es que muchas veces tenemos la idea de que cuando una persona hace un intento de suicidio es porque hay algo particular en el entorno que me lleva a, y hablándolo de la comunidad universitaria, puede ser, por decirlo de alguna manera, que la carga académica llegue a abrumar a la persona tanto y además tenga problemas en la universidad, qué sé yo, o sea, puede haber muchos factores, pero no necesariamente quiere decir que estés circunscrito a la universidad. Y ahí voy a poner un ejemplo muy sencillo con algo que podríamos decir es completamente diferente, y es planteándolo de una manera muy coloquial, es como cuando a mí me cae algo pesado y yo digo, no, es que es lo último que me comí. No necesariamente, o sea, puede haber cosas, digamos, antes de o adicionales que me generan ese malestar o esa indigestión. Entonces, el hecho de que una persona considere el suicidio como una alternativa o que haga un intento de suicidio no solo tiene que ver con problemas universitarios. De hecho, hay personas que llegan a la universidad con problemas familiares, con problemas personales, por decirlo de alguna manera, que también influyen de una manera significativa, y si a eso le sumamos las dificultades que puede tener en la universidad para que la persona considere el suicidio como una alternativa, ¿cierto? Ahora, yo creo que puede haber varias alternativas o varias, digámoslo así, estrategias, pero es lo que yo insisto mucho tanto en la clínica como en mi consulta particular, y es que no hay formulitas mágicas. O sea, yo no puedo llegar a donde la persona y decirle haga esto, esto, esto y esto y ya, entre otras cosas porque cada persona es diferente, cada situación y circunstancia de la vida es distinta, entonces casi que habría que considerar qué es lo que para esa persona o qué es lo que a esa persona le puede ayudar a encontrarle sentido a su vida. Es como si yo le digo a una persona que va a consulta, puede ser por esa situación, no, vea, es que es muy importante que se ocupe de otras cosas, es muy importante que haga ejercicio, que monte en bicicleta, que juegue fútbol, y puede ser que la persona me diga, no, es que a mí no me gusta el fútbol, o no, es que a mí no me gusta montar en bicicleta. Entonces, más allá de decirle qué hace, es darle elementos, es darle herramientas para que ella descubra precisamente qué es lo que le permite encontrar un sentido a su vida. Entonces yo creo, y la universidad tiene cantidad de recursos, por ejemplo, el mismo hecho de generar una motivación o de contribuir a que el estudiante se sienta motivado por algo, ¿sí? Por algo no necesariamente en clase, por algo puede ser realizar una actividad lúdica, puede ser realizar una actividad estética, ¿sí? La música, la pintura, el ejercicio, o sea, hay muchas. La misma interacción con los compañeros, la misma relación con los docentes, con los estudiantes, puede ayudarle a una persona a que le encuentre sentido a su vida. De hecho, Viktor Frankl dice, hay tres, por decirlo así, tres vías, tres caminos, por llamarlo de alguna manera, a través de los cuales yo le puedo encontrar sentido a mi vida, y yo creo que en la universidad están todos ellos, y es a través de lo que hacemos, de lo que creamos, de las actividades que realizamos, a través de las relaciones que establecemos, de la interacción, de ese compartir, y a través de las actitudes que asumimos frente a la adversidad. Yo creo que ahí están todas.
el que yo aprenda o el que en ese aprendizaje yo encuentre cosas que tengan sentido para mí, me puede ayudar a descubrir y a realizar un sentido o algo que tiene sentido para mí. La relación, la interacción con mis pares, con mis compañeros, con docentes, con otras personas, también me puede ayudar a encontrarle sentido a mi vida. Y frente a esas adversidades que ya lo hemos hablado, también mi actitud frente a esa realidad que no puedo cambiar, me puede ayudar a encontrarle sentido a mi vida. Porque es que si yo tengo una adversidad y la puedo resolver, la resuelvo, ¿sí? Es justo frente a aquello que yo no puedo cambiar, que es donde mi actitud, digámoslo así, marca la diferencia y me ayuda a encontrarle sentido a mi vida. Bueno, hay varias cosas que me vienen a la cabeza. Lo primero, yo vuelvo como en el terreno de una definición que ahorita proponía a propósito de ese punto final que constituye el acto suicida. Hay una definición que a mí me gusta mucho sobre el suicidio, es una definición que aportó un psicoanalista argentino radicado por muchos años en México, que se llamó Néstor Brownstein. Brownstein murió hace un par de años ya a través de un suicidio, y un suicidio que es correlativo al momento de la vida en el que se encuentra, el deterioro de su salud, es decir, él tiene digamos como una premisa en torno a la vida y decide terminarla de esa manera. Él deja un escrito muy bello a propósito, creo que es una reflexión muy bella a propósito de lo que implica ese acto, y él ahí define justamente al suicidio como lo hace más o menos en estos términos: el fenómeno más radical de la adicción. Como con un juego de palabras, ¿no? O sea, no es la adicción, ¿cierto?, sino la A separado de adicción. Es decir, se trata del fenómeno más radical del no decir, o sea, ahí donde no hay más que decir, donde no hay nada más que hacer. En ese sentido, yo creo que la universidad, y pienso en la universidad de dos maneras: una en general, digamos, como discurso, y en segundo lugar pienso en esta universidad, ¿cierto? La universidad posibilita un montón de escenarios en los que decir algo es posible, y yo creo que esa es la apuesta que hay que seguir sosteniendo. Porque no son las cifras, es decir, no es decirle a la gente, hay un montón de gente que se suicida todos los días, qué horror. No es por esa vía, no es eso. De hecho, eso, y es realmente sencillo de demostrar, produce un efecto que más bien es contrario en la lógica de la depresión. O sea, no es por vía, dije depresión y es equivoco, es suicidio. No es por vía de dar cifras ni de dar datos, no es de eso. Bueno, de eso está bien decirlo, pero es más bien posibilitar que el sujeto diga algo y haga algo con eso, ¿cierto? Es decir, que todo eso que viene como un recurso imaginario se pueda anudar simbólicamente para posibilitar que el sujeto construya con eso, ¿cierto? Eso es lo primero, destacar que la universidad es un espacio en el que decir es posible, y decir tiene que seguir siendo posible en la universidad. Yo voy a seguir un poquito con los juegos de palabras, ¿cierto? Cuando Lacan se refiere al decir, a veces sus traductores lo escriben con S y no con C, justamente porque él hace un juego de palabras en francés, y es que el decir remite al deseo. Y decir esto quiere, pues a lo que me refiero con esto, es que a veces la posibilidad de poner una palabra allí, de decir algo, también posibilita que el sujeto se asuma en una posición con respecto a la existencia. Y definitivamente, a mi juicio, esa es la primera cosa, es decir, la universidad tiene que seguir siendo un garante del decir de los sujetos que la habitan. Y la segunda cosa, que a mí me parece que es muy importante y que particularmente en esta universidad es
incluso yo me atrevería a decir que un himno en esta universidad, y creo que todos lo hemos visto por ahí en muchas partes, donde dice que la UDA es casa de todos, y eso es una cosa fundamental, ¿cierto? Porque definitivamente esto quiere decir que la universidad posibilita, no solamente decir, sino que posibilita un lazo social, que es un lazo muy íntimo y muy estrecho. Yo creo que en ese sentido la universidad termina constituyendo una posibilidad que es fundamental, es decir, se termina constituyendo en una plataforma en la que un sujeto puede sostenerse. Entonces, a mi juicio son esas dos cosas, ¿cierto? Es decir, seguir siendo un escenario en el que es posible decir, primero, y segundo, seguir siendo esa casa de todos en la que en última instancia, y esto me parece importante destacarlo, tenemos un lugar en el mundo. Yo creo que entonces vamos muy bien porque estamos partiendo hacia la creación de una universidad promotora del cuidado de la vida, que es también lo que nos convoca y lo que nos enmarca acá. Yo quiero saber si hay preguntas de las personas en el público, quienes nos acompañan a través de la transmisión de YouTube y también a través de Zoom. Ok, para el cierre. Ok, vamos a responder solamente una pregunta de la transmisión de YouTube que por tiempo nos da. Listo. ¿Cómo instalar el deseo de vida en alguien con un padecimiento psíquico, crónico y estructural? Bueno, lo primero que yo diría es, yo no he dicho instalar, he dicho instilar como una, digamos, oposición del verbo destilar, es decir, es una cosa que tiene que ver con algo que se transmite, no que se instala. No es posible instalarle nada a nadie, definitivamente. Pero yo sí creo que hay cosas que se pueden transmitir, ¿cierto? Así como se transmiten muchas otras cosas, el deseo de vivir es una cosa que se transmite a partir de justamente el vínculo con el otro. ¿Y cómo? Yo creo que hay muchas formas. Y una que yo creo que es relativamente sencilla de decir, tiene que ver con posibilitar que el otro tenga un lugar. Y tenga un lugar a pesar de lo difícil que es eso. Yo ahorita lo decía un poco como anécdota, ¿no? O sea, literalmente a veces nos encontramos con situaciones muy complejas en el aula de clase y situaciones muy complejas que tienen que ver con el drama de la humanidad de quienes estamos allí y quienes coincidimos en esas cuatro paredes que encierran el aula, ¿no? y la clase. Pero más de una vez es posible encontrar con que sujetos que atraviesan por padecimientos que para nosotros no son ni siquiera notorios, pues porque tenemos un montón de estudiantes allí y difícilmente algo de eso se deje ver como en todas las ocasiones, pero literalmente hay sujetos que acuden a nosotros sin ni siquiera decírnoslo, ¿cierto? Es decir, está ese sujeto que insistentemente trae el problema, está ese sujeto que insistentemente trae una pregunta. A veces ese instilar el deseo de vivir tiene que ver con posibilitar que la pregunta tenga un sitio, tenga un lugar, ¿cierto? Yo ahorita lo decía, parece chiste, bien, es que en algún momento yo me encuentro con una persona que me dice, hace tiempo, hace como 2 semestres yo me iba a suicidar y no lo hice porque venía a la universidad a pelear con vos. Y me parece que ese venía a la universidad a pelear con vos dice algo, ¿cierto? O sea, es la posibilidad de que algo de ese padecimiento también sea alojado ahí. Y la invitación tiene que ver con no ceder frente a eso, con no ceder frente a lo horrible que a veces eso, pues que a veces eso nos produce, ¿cierto? A mi juicio tiene que ver con que eso tenga un lugar posible.
¿Hay alguna pregunta en el público? Bueno, antes de finalizar nuestra transmisión a través de YouTube, quiero invitar a que por favor se unan al enlace de Zoom, donde continuaremos la jornada del día de hoy con nuestros 2 momentos siguientes. Agradecer profundamente al profesor Luis Fernando, al profesor Juan José, por tomarse el espacio para estar con nosotros hoy, por toda la disposición, la disponibilidad que pusieron también para acompañarnos, preparar este conversatorio. Sé que 1 hora es poco para conversar sobre un tema que de pronto genera intriga, también angustia, de pronto un poco de temor cuando hablamos de suicidio, pero quiero agradecerles profundamente en nombre de, por supuesto, todo el departamento de PIP de la Dirección de Bienestar Universitario por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias. Bueno, yo realmente quiero agradecerles a ustedes, no solo al departamento de PIP, sino a quienes están aquí, a quienes nos están viendo o escuchando, porque yo creo que es muy bello el tipo de oportunidad que tenemos en estos espacios en el que yo creo, estoy convencido que todos aprendemos, que nos enriquecemos. Entonces, realmente yo soy quien se siente agradecido con la invitación. Bueno, muchas gracias. Gracias a quienes nos acompañan a través de YouTube. Damos por finalizado entonces nuestra transmisión, pero seguimos a través de Zoom, del enlace de Zoom. Bueno, un fuerte aplauso para… Sí, podemos por Zoom responder las 2 preguntas, sí podemos. Podemos, ¿cierto? Yo dije que sí, sin preguntarles a ustedes, pero sí. Listo. ¿Cuál creen ustedes que es el rol de las instituciones educativas en la identificación temprana de signos de riesgo suicida en estudiantes? Bueno, yo creo, un poco por lo que les decía ahorita, yo creo que esa no es la tarea. Es decir, creo que la tarea no es la identificación de los signos. O sea, creo que eso es una cosa que más bien se logra como por añadidura. Es decir, esa no es la tarea que nos convoca. Más bien la tarea que nos convoca tiene que ver con lo otro que les proponía. Es decir, que las instituciones educativas en general terminen siendo estos escenarios en los que esa instilación del deseo de vivir sea posible, ¿cierto? Y me parece que eso otro es una cosa que se hace, digamos, como por añadidura a esa cuestión. Entonces creo que no es la tarea que nos convoca, lo que no quiere decir que no se haga, ¿cierto? Pero me parece que es más bien como la otra vía. Y pues seguro que hay un montón de formas de hacer eso, ¿cierto? Una forma que yo me he encontrado siempre desde mi pequeño lugar en el aula es en algún punto preguntarle a mis estudiantes cómo están, ¿cierto? Y creo que a veces es notorio, por ejemplo, que un estudiante deja de ir a clase o que una persona en algún momento cambia como su forma de estar allí. A mi juicio esa es una cosa pues que parece como obvia, pero que no lo es tanto, porque creemos que lo que habría que hacer es como intervenir desde otro lugar, pero a veces no. O sea, a veces basta con preguntarle a la persona: vení, vos, ¿por qué no viniste al parcial? Vení, ¿qué pasó con vos tal día? Pues
creo que es una cosa simple que tiene que ver con recordar que el estudiante no es solamente una silla ocupada en el aula, ¿cierto? O sea, es a veces también tener la posibilidad de interrogar eso. Otra cosa que es muy común es a veces a uno también lo buscan después de clase para hablar, y a veces tiene que ver con simplemente darle un lugar a ese sujeto que quiere hablar de la cosa que sea, y a partir de esa sencilla cosa pues uno podría acercarlos también a los servicios de bienestar, en fin, donde se hacen estos ejercicios también de, digamos, de diagnóstico, ¿cierto? Pero en principio yo reitero mi posición, o sea, creo que más bien es lo otro, eso a lo que nosotros estamos como abocados, que no desconoce justamente que ese tipo de cosas se hagan, pero me parece que la tarea va más bien como por el otro lado. Gracias. A ver, yo coincido con el profesor Juan José en algo, y es que creo que la tarea per se no es esa, o sea, la tarea como tal en sí misma no es esa, pero sí creo que cuando desempeñamos, entre otras cosas, por lo menos nosotros, ese papel, esa función de docente, ese acompañamiento, yo creo que ahí es posible identificar esas situaciones. Y creo, yo lo decía ahora cuando hablaba de aquellos aspectos, dimensiones, áreas a través de las cuales podemos encontrarle sentido, y es que precisamente en esa interacción con los estudiantes, en ese compartir, en ese escucharlos, podemos ayudarles a encontrar esas estrategias. Yo creo que es muy importante ser buen observador, porque yo puedo percibir muchas cosas en el aula de clase o por fuera del aula de clase. Creo que ese compartir unos espacios, de tomarse un café, sobre todo también de escuchar al otro, de interesarme genuinamente por el otro. Ahora el profesor decía algo que me parece que es fundamental, y es que las personas que están en el aula no son ni una silla, ni un número, no, son personas. Y cuando yo las trato como personas, cuando yo me intereso genuinamente en ellas como persona, sin ese, digamos, que a veces sucede, sin esa diferencia entre yo soy quien tiene el saber y usted no, yo creo que todos tenemos un saber. Entonces, en esa medida, yo creo que podemos acompañar al otro y podemos encontrar y ayudarle a encontrar esas estrategias. Y la última, que creo que conecta, que nos llegó por la transmisión y se agruparon, ¿cómo acompañar a alguien con ideas suicidas? Yo creo que habría que como retomar un poco lo que yo decía ahorita. Esencialmente tiene que ver con acoger eso, ¿cierto? Y yo destacaría algo. Bueno, Lacan invita a no retroceder ante la psicosis, por ejemplo. Yo invito a no retroceder ante el suicidio, y esto quiere decir esencialmente reconocer que hay una posibilidad de que eso tenga lugar, ¿sí? Me viene a la cabeza una, digamos, una anécdota. Yo creo que se puede resumir bien de esta manera. Lacan no suele hablar de sus casos, de sus pacientes, pero muchas veces los pacientes de Lacan hablan del análisis con Lacan y escriben sobre eso. Y hay un caso que es un poco famoso, de un sujeto que se analizó con él, y hay una situación en la que efectivamente está el sujeto, digamos, confrontado frente a un asunto suicida, ¿sí? Y entonces el día en el que este sujeto se va a suicidar, tiene cita con Lacan y le dice: yo no voy a ir a la cita porque me va a suicidar. Le cancela la sesión. Bien, el asunto es que Lacan le dice: lo espero en el consultorio. Este sujeto le dice: no voy a ir, me voy a suicidar. Lacan le dice: lo espero en el consultorio. Este sujeto le dice: usted no me entiende, yo me voy a suicidar. Entonces Lacan le dice: es una pena, porque si usted se suicida no vamos a poder seguir hablando.
Y me parece que es una cosa importante lo que ahí se pone en juego, y le podemos seguir la pista porque parece una cosa como muy superficial, pero es un lazo. Es decir, es un lazo social, es un lazo que sostiene, que implica en esta dirección decir, es que si yo estoy en esa situación, estoy llamado a coger justamente eso que es en última instancia una demanda del sujeto, y una demanda que nadie quiere escuchar, y una demanda, digamos, límite, con la que nadie se las quiere ver, pero es una demanda, y frente a esa demanda lo que yo diría que hay que hacer es alojarla, es decir, que el sujeto pueda hablar de eso. Yo insisto en lo que yo decía pues hace un momento, ¿cierto? Y es que si entendemos al suicidio como ese fenómeno radical de la adicción, decir protege. Y muchas veces basta con posibilitar que el sujeto diga algo más. Eso es lo que yo invitaría a pensar en esa situación. La ideación suicida no tendría que ser diferente en esa dirección a todas las demás formas que existen de la ideación. Lo que pasa es que esta nos confronta con una cosa que nadie quiere. Nadie quiere que un sujeto se suicide, definitivamente. Pero trabajando con eso, es decir, dándole un lugar a eso para que el sujeto se haga cargo de eso, es posible que se elija otra cosa. Esa es la cosa que yo tendría para decir. Gracias. Bueno, a ver, yo creería que hay dos asuntos ahí muy importantes y ahora lo mencioné y lo he visto tanto en la docencia, en las universidades, como en la consulta en la clínica, y es ese interés genuino por la persona del otro. O sea, no es simplemente un paciente, un estudiante ya, sino que es una persona, ante todo un ser humano, una persona que en la medida en que yo me intereso por ella, que en la medida en que yo me acerco o le permito acercarse, pues voy a generar un vínculo, un lazo, y en ese lazo, que además la otra persona lo percibe, yo creo que es posible acompañar al otro. Cuando yo me siento acogido por el otro, escuchado, comprendido por el otro, eso me ayuda, digámoslo así, a encontrar ahí que mi vida puede tener sentido. Entonces yo creo que el acompañamiento que puede hacer la universidad, es más, voy a decirlo de una manera muy respetuosa, la universidad no, cada una de las personas que estamos en la universidad, yo creo que estamos llamados o invitados a acoger a ese otro, a escucharlo, a interesarnos genuinamente por él. Ahora, ¿eso lo garantiza? No, seguramente que no, por lo que decíamos ahora, porque hay muchos factores, pero creo que ese interesarse genuinamente por el otro, escucharlo, interesarme, acompañarlo, valorarlo, puede, y seguramente yo lo he visto, ayudarle al otro a que resignifique su vida, como tanto dice Frankl, es decir, a que aún frente a esa situación le encuentre un nuevo sentido o un sentido y un significado particular y concreto a su vida. Una última cosita que se me olvidó poner allí para la respuesta a la pregunta tiene que ver con algo que yo muchas veces termino sintiendo como una paradoja, y vuelvo como a ubicar el asunto. O sea, lo que nos tiene conversando acá tiene que ver con la prevención del suicidio. Y una cosa que me parece muy importante es que muchas veces en los dispositivos clínicos y en los dispositivos de atención nos encontramos con algo, y es que eso no puede tener lugar. Es decir, muchas veces lo que nos encontramos en los protocolos de intervención de todas partes es que si a usted le llega una persona con ideación suicida, la tiene que remitir a otro. Es decir, no puede hablar de eso. Y esa paradoja a mí me parece que es interesante. Y lo que sigue de ahí es, entonces, si está teniendo ideación suicida, pues medíquelo para que no hable. Bien, esto es una cosa que definitivamente es paradójica, donde uno la ponga, ¿no? Por donde uno la mire. Yo creo, y vuelvo como a ratificar la posición que hace un momento señalaba, y es que frente a eso no se puede ceder. O sea, frente a eso no se debe renunciar.
destaco que muchas veces no queremos saber de eso, que muchas veces no queremos escuchar eso, y por lo que implica ese acto para todos. Ahorita hablábamos de cometer, ahorita hablábamos de lo que se pone allí en juego, ¿no? Pero definitivamente es en la medida en la que eso tenga un lugar, es en la medida en la que sea posible hablar de eso, y hablar de eso ojalá en un dispositivo clínico que permita que haya digamos, un tratamiento de ese fenómeno. Cuando digo un tratamiento quiero decir un abordaje de eso, una forma de hacer con eso. Yo creo que finalmente es lo que posibilita cambiar, digamos, la ideación hacia un puerto diferente que no necesariamente conduzca a la muerte. Qué gran responsabilidad, sin desplazarle toda la responsabilidad también a nuestros docentes. En este espacio también nos acompañan docentes, profesores. Qué gran responsabilidad para no cerrar la puerta del estudiante cuando llega y nos quiere manifestar algo. Ese es el primer paso, también desde la sensibilización para que nuestros estudiantes posibilitar ese diálogo o al menos una escucha para poder actuar a tiempo. Bueno, ahora sí, muchas gracias a los dos profes, profesor Luis, profesor Juan José, por acompañarnos en este espacio. Yo quiero invitarlos a un receso, tendremos 10-15 minutos y posterior a este receso, bueno, tendremos afuera una estación de café para quienes deseen. Posterior al receso continuamos con esa socialización de estrategias para la promoción de la salud mental que estamos haciendo desde la Dirección de Bienestar Universitario. Muchas gracias.